Hay lugares en el mundo donde el tejido de la realidad se desgasta, puntos de convergencia, donde lo que creemos sólido se vuelve maleable y peligroso, lugares que te roban algo más que tu tiempo. Esta es la historia de Elías y de lo que perdió en un pozo olvidado, el hombre que dejó su sombra en el pozo y regresó vacío. La historia comienza en la llanura de San Cristóbal, un tramo de tierra que se extiende bajo un sol implacable, donde los árboles son escasos y la gente es aún más rara. Elías era un geólogo, un hombre pragmático, que creía en la roca, en el cálculo y en la lógica fría. Su trabajo lo llevó a documentar formaciones subterráneas, y así fue como encontró el lugar. Lo llamaban el Pozo del Silencio. Estaba lejos de cualquier camino conocido, protegido por un anillo de piedras volcánicas que parecían formar un antiguo altar. No era un pozo de agua potable. Era una abertura negra en la tierra, de mampostería antigua y cubierta por una losa de pizarra gastada. Cuando Elías la retiró, el aire que subió de las profundidades era frío, denso, y olía a humedad estancada y a algo indescriptiblemente viejo. Elías encendió su potente linterna de cabeza y se asomó. El haz de luz se perdió inmediatamente. No golpeó el fondo, solo desapareció, tragado por una oscuridad total. Su equipo de sondeo confirmó lo imposible. La profundidad superaba cualquier límite geológico conocido en la región. El agujero era de origen artificial y parecía no tener fin. Elías pasó una semana allí, intrigado. Cada noche acampaba junto al pozo. El silencio que rodeaba el lugar era antinatural. Un silencio tan completo que el zumbido de sus propios oídos se hacía ensordecedor. Era un silencio que parecía presionar contra la existencia. La noche crucial fue la del tercer día. La luna llena estaba en su apogeo, bañando la llanura con una luz plateada y espectral. Elías estaba de pie en el borde del pozo, observando la luna directamente arriba. Y ocurrió. Mientras la luz caía verticalmente sobre él, proyectando su figura alargada en el suelo de piedra, se dio cuenta de algo aberrante. Su sombra, esa fiel compañera que lo había seguido desde su nacimiento, no estaba. Bueno, sí estaba. Estaba proyectada en el suelo, pero no terminaba en el borde de la mampostería. La sombra de Elías se extendía y se deslizaba dentro del pozo. Como un trozo de tela oscura y líquida, se desprendía de sus pies y caía directamente en el abismo. Elías, el geólogo pragmático, sintió un terror visceral. Trató de moverse, de dar un paso atrás, pero su sombra parecía estar anclada al borde. La linterna de cabeza se había apagado por la descarga. Estaba paralizado. Bajo la luz brillante de la luna, pudo ver el contorno de su cuerpo en el suelo, y el vacío que se extendía desde sus tobillos hacia la negrura del pozo. Era una separación lenta, pero irrevocable. Escuchó un sonido, no un grito, sino un suspiro profundo, satisfecho, que subió de la garganta del pozo. Y en el momento en que el último filamento de oscuridad se desprendió de sus zapatos, la sombra se había ido. Elías cayó hacia atrás, jadeando en el polvo. Cuando se levantó, el pozo estaba mudo de nuevo, y él estaba solo, completamente solo bajo la luz de la luna, sin sombra. Regresó a la ciudad al amanecer. La experiencia lo había vaciado, no solo de su sombra física,
sino de algo más esencial. Al principio era una novedad. Estaba fascinado. Se movía bajo el sol, probando diferentes ángulos de luz, siempre inmaculado, siempre solo. Sus compañeros de trabajo se dieron cuenta. «Te ves diferente, Elías», decían, «como si hubieras perdido peso o algo de color». Y ahí estaba la clave. No había perdido peso. Había perdido su profundidad. Su reflejo en el espejo era plano. 2 dimensiones. El mundo lo veía como una figura de papel recortada. Cuando hablaba, sus palabras no tenían peso emocional. Eran puramente informativas. Dejó de sentir. La alegría era un concepto distante. El dolor, una estadística. Intentó abrazar a su esposa, Sofía. Ella se echó a llorar al separarse. «Estás frío, Elías», sollozó. Es como abrazar una columna de aire helado. La sombra, para Elías, se había llevado todos sus matices, se había llevado su capacidad de resonancia emocional. Lo que le quedaba era la cáscara, el cuerpo físico, impulsado por la costumbre y la lógica, pero el núcleo, el yo que sentía, que temía, que amaba, se había quedado en el abismo. Elías intentó recuperarla. Volvió al pozo del silencio. Llevó cuerdas, llevó equipo de descenso. Se armó de valor. Pero justo cuando iba a empezar el descenso, la luna brilló con una intensidad cegadora. Y entonces la vio, dentro del pozo, no flotando, sino asentada. Su sombra era una masa de oscuridad perfecta, pero se movía con una gracia perezosa. Parecía contenta, más densa, más real. Y lo que era peor, parecía estar mirando hacia arriba, no con sus ojos, sino con una inteligencia oscura que emanaba de su centro. Intentó hablarle. «Sombra, por favor, regresa». Y la sombra se movió. Se estiró, y de las profundidades vino un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. Pero el mensaje era claro. No necesito un contenedor vacío. Aquí soy completa. Elías entendió el juego macabro. El pozo no se había tragado su sombra. Se la había ofrecido a la sombra, como un mejor hogar. Elías se dio cuenta de que su sombra era la parte de él que sentía. Y ahora esa parte estaba libre, viviendo en la oscuridad total. Regresó a casa. El geólogo pragmático estaba ahora vacío. Se sentaba en su jardín soleado, observando a Sofía. Él la miraba con una curiosidad científica. Trataba de imitar la emoción, reír cuando ella reía, fruncir el ceño cuando ella lloraba. Pero era un actor terrible, sin guión y sin alma. Su vida se convirtió en un experimento de la ausencia. Sus informes de geología se volvieron brillantes, puramente lógicos, pero extrañamente fríos. Ya no era un ser humano, era un sistema operativo eficiente, despojado del software emocional. La última vez que lo vi, Elías estaba en el parque, pleno día. Los niños jugaban a su alrededor, y Elías estaba allí, bajo el sol abrasador. Una anomalía sin sombra. Estaba arrojando una piedra pequeña y gris en el suelo, una y otra vez, observando el punto donde su sombra debería haber caído. Y luego lo dijo, no con voz triste, sino con el tono monótono de alguien que recita una fórmula química. Lo peor de perder la sombra no es que el mundo ya no te dé profundidad, es que sabes que tu vacío está viviendo una vida mejor, sin ti. Elías desapareció poco después.
Sofía, su esposa, lo encontró en el estudio. Había dejado una nota. Regresé al pozo. El contenedor busca el hogar de su contenido, pero no fue a buscar su sombra. Fue a ofrecerle el resto. Y el pozo del silencio, ese abismo sin fin, probablemente ya tiene el cuerpo del geólogo pragmático. Pero la sombra de Elías, esa masa de matices oscuros, permanece en el fondo. Es libre, es real, y en su propia oscuridad, por fin, es completa. Y en las noches de luna llena, si caminas por San Cristóbal y te acercas al anillo de piedras, dicen que puedes escuchar un doble eco, un suspiro satisfecho y profundo subiendo del pozo, y un zumbido vacío y helado en el aire que te rodea. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.